abre tu Biblia en Marcos capítulo 8. Vamos a terminar con el capítulo 8 y recuerda que nosotros predicamos de manera expositiva la Biblia. Entonces tomamos libros completos o cartas completas de la Biblia y las predicamos exponiendo versículo a versículo en su idea central, ¿sí? Buscando que ustedes sepan lo que dijo el autor y cómo lo conectamos con el Evangelio. ¿Ok? Creo que tenemos que cambiar esto a los nuevos bienvenidos. Gracias por venir. Es decir, que les tenemos un regalo y si no les damos un regalo, les damos papelería de la iglesia. Entonces, pues no siempre vamos a buscar darles un regalo en sí. Marcos 8. Marcos 8. No sé si esta Biblia esté compaginada. ¿Alguien me puede ayudar a ver si las Biblias que acabamos de regalar están compaginadas con la NBLA? Si es la misma página, 1029, 1028, 1027. Entonces creo que por ahí va. Marcos 8, capítulo 8, versículos del 26 al 38. Quiero mandar un saludo especial a mi esposa que me está viendo desde Ciudad Juárez. Te amo mucho, te extraño mucho y nos haces falta aquí. Porque sé que está conectada, no es por otra cosa. Bueno, sí es porque la amo y la extraño. Ok, hermanos, cuando estés listo ponte de pie para orar y leer la palabra de Dios. Marcos 8. Si no tienes Biblia, aparece también en la pantalla los versículos. Y si no tienes Biblia, levanta tu mano y te hacemos llegar una también. Si alguien no tiene Biblia. Amén. ¿Por qué no oramos? Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de predicación de tu palabra. Te queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús, tu Hijo amado, tu Hijo que hizo los méritos por los cuales podemos venir directo a ti, a tu trono. Por Él te pedimos, Señor, que esta mañana hables a nuestros corazones, que seas tú quien instruya nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Señor, gracias porque tenemos un acceso libre a tu palabra y hoy podemos venir delante de tu presencia a escucharte. Espíritu Santo, que no sea yo quien hable, sino que seas tú quien habla a tu iglesia. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí, por los que nos ven, nuestros hermanos que no pueden venir por alguna situación y nos están viendo en la transmisión. También te pido por sus corazones. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, porque tenemos una Biblia que podemos leer libremente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 8, versículo 20. ¿Dónde estoy? 27, perdón. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Puedes tomar tu asiento. Titulé este sermón: Seguir, servir y sufrir, la vida normal de un cristiano. Y voy a estar tocando 3 puntos. El primero es: conozcamos y confesemos personalmente a Jesús. El segundo es: aprendamos y afirmemos los caminos de Dios y no de los hombres. Y el tercero: entendamos y aceptemos que Jesús nos llama a morir. Yo quisiera pensar que a estas alturas del capítulo 8, o ya al fin del capítulo 8 que hemos venido predicando en esta serie del Evangelio de San Marcos o de Marcos, es mi deseo, yo quiero pensar eso, que ya todos tenemos una idea muchísimo más clara de quién es Jesús para nosotros. Han sido varias predicaciones en donde Dios nos ha mostrado nuevamente la identidad de su Hijo. Y aunque algunos han crecido en cuna cristiana, como le llaman, en casa cristiana, en familia cristiana, y que esto les resulte muy familiar porque lo escuchan siempre, la persona de Jesucristo no nos deja de sorprender, no deja de ser asombrosa desde el ángulo que tú la quieras ver, ni siquiera aun cuando tengas mucho tiempo de conocerlo. O también puede ser que tengas muchos años en el Evangelio como creyente en Cristo y que no hayas aprendido a profundidad la identidad de la segunda persona de la Trinidad, la identidad de nuestro Señor, el Cristo, el Mesías ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Hoy en día, en esta actualidad, en el 2024, existe una idea defectuosa de Jesús. Una idea que es peligrosa y que es muy seductora. Porque los cristianos tenemos esa tendencia a convertir al Jesús de la Biblia en una versión con la que nosotros nos sintamos más cómodos. Un Jesús cool, buena onda, de clase media alta, es con la que me identifico. Al que no le importa el materialismo y que obviamente jamás me va a pedir que yo le dé todo lo que tengo. Un Jesús que está muy bien con que yo sea un cristiano nominal. Un Jesús que no transgrede mis comodidades. De hecho, es un Jesús que quiere que yo sea una persona equilibrada, que evite ser un extremista. Es más, este Jesús quiere que yo evite cualquier tipo de peligro por completo. Un Jesús que nos dará comodidad y a la vez prosperidad. Él lo ha prometido eso, mientras yo vivo esta vida cristiana. Ahora, quiero que seas honesto. Es más, quiero que pienses que si tú lees la Biblia honestamente o con honestidad, la Biblia te va a revelar que esto no es el Jesús que está en la Biblia, ni lo que Él demanda. Porque básicamente Jesús te dice a ti en la Biblia esta mañana: muere y luego sígueme. Entonces nuestro texto nos va a estar respondiendo 3 preguntas cruciales. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué espera de nosotros? Y con este pasaje
cambia el discurso del Evangelio de Marcos. Esta es exactamente la mitad del Evangelio de Marcos. Aquí comienza ya un discurso de parte de Jesús que tiene que ver con el discipulado. Y donde 3 veces Jesús, a partir de aquí, va a estar prediciendo o predice su pasión. En el capítulo 8 aquí, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y lo que acabamos de leer es que inmediatamente después, ahorita leemos eso, pero después de lo que viene, después de que cada vez Jesús tiene esta charla, está instruyendo sobre lo que significa el verdadero discipulado y lo que significa seguirle en verdad. Porque ¿qué creen? Los discípulos siguen sin entender. Y esto se está volviendo una enseñanza muy cotidiana para nosotros aquí en esta iglesia. En el capítulo 8, 32, que lo leímos, Pedro trata de corregir sobre el tipo de Mesías que debe de ser Jesús. En el capítulo 9, que vamos a ver después, debaten sobre quién va a ser el mayor en el reino. Y en el capítulo 10, Santiago y Juan se empiezan a adelantar para pedir quién va a estar sentado a su derecha y su izquierda en el reino. O sea, ellos siguen en otro contexto, están perdidotes. Y entonces así nuestro Señor empieza a explicar cómo es la vida cristiana normal y qué significa seguir a un rey que vino a morir y servir y que llama a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí está el clímax de la narrativa de la historia de Marcos. Aquí es donde cambia por completo el Evangelio. Con esta declaración de Pedro en este lugar de Cesarea de Filipo, digamos que el primer retrato de Jesús cae en su desenlace para mostrar a otra cara de Jesús para los discípulos. A este momento los discípulos, la muchedumbre, otra vez otra muchedumbre, y sobre todo los religiosos, estos jefes religiosos de los fariseos y de los escribas, se han enfrentado a Jesús. Y la escala subió de la incomprensión a la oposición. Todos estos en realidad fueron muy lentos de entendimiento y duros de corazón. Entonces, hemos visto que las respuestas de la fidelidad a Jesús han sido pocas, han sido esporádicas, y donde se encontró fidelidad fue sorprendentemente en extranjeros, en forasteros. Esta mujer impura, ¿te acuerdas del capítulo 5? Luego la mujer sirofenicia y luego un gentil sordomudo. Ellos sí mostraron fidelidad a Jesús. Entonces, estas declaraciones de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios, hasta aquí han sido dadas por Marcos, que fue el que escribió, el narrador, es el que ha reconocido la identidad de Jesús, por el mismo Dios en el capítulo 1, ¿te acuerdas? Que reconoce a Jesús como su Hijo, y por los demonios. Ellos son los que han reconocido la verdadera identidad de Jesús, pero todavía no hay un ser humano, unos humanos, que reconozcan la verdadera identidad de Jesús. Los anteriores, que siguieron humanos, mostraron fidelidad a Jesús, pero aquí estamos hablando de la identidad a Jesús. Y entonces viene este cambio. Vemos en la declaración de Pedro este primer esbozo, este primer intento por parte de los discípulos de reconocer o de identificar la autoridad divina. Y este tema de la autoridad divina, exousia se llama, es un concepto bien importante en el Evangelio a partir de aquí. Pedro empieza a dibujar, como que empieza a entender esta autoridad divina con la que Jesús les ha venido enseñando y está actuando. Así que vamos al primer punto, hermanos. Conozcamos y confesemos personalmente a Jesús. Conozcamos y confesemos personalmente a Jesús. Jesús
toma a sus doce discípulos, se los lleva al norte de la región para tener un tiempo especial un tiempo especial de instrucción, algo así como privado, digámoslo así. Y se los lleva a este lugar de Cesarea de Filipo, que resulta que, pues, ¿cómo es posible que en este lugar donde es lo más gentil que pueda haber y había muchas situaciones anticristianas o antidios, en este lugar se fuera a reconocer esta primera proclamación humana de Jesús como el Mesías? O sea, como que no hacía mucho sentido que en un lugar así se reconociera a Jesús como el Mesías, porque este lugar estaba representando el paganismo, la idolatría, un movimiento hostil contra la fe hebrea. Pero ahí se los lleva Jesús, ahí les va a empezar a enseñar sobre su identidad. Y como les decía, este es un momento crucial, en el Evangelio, es un parteaguas, digámoslo así. Y así como Jesús hizo ver gradualmente al ciego, ¿te acuerdas? De Betsaida. Ahora empiezan los discípulos a ver gradualmente quién es Jesús y qué clase de Mesías iba a ser Jesús. Entonces viene una pregunta que es ineludible. Normalmente en el judaísmo eran los discípulos los que planteaban las preguntas a sus rabinos y no al revés. Pero estamos viendo que Jesús no fue un rabino común. Jesús les hace una pregunta directa: ¿quién dice la gente que soy yo? No era normal. Lo normal era que, bueno, tú lo puedes ver, no es normal que tú preguntes a alguien: oye, ¿qué dicen los demás quién soy yo? Regularmente tú te preguntas sobre quiénes son los demás. Pero resulta ser una pregunta inusual en un rabino, profunda, y refleja la duda aquí de los discípulos, pues que han tenido en mente, o sea, lo que tenían en mente los discípulos de Jesús fue lo que pasó en la tormenta. Ellos dijeron: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí en su mente se quedaron los discípulos de quién es Jesús. Ahora, los discípulos conocían las opiniones populares que había sobre Jesús en la época, lo que circulaba, de lo que decían sobre Jesús. Y algunos de ellos coinciden con este señor Herodes Antipas de que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, lo acabamos de leer. Otros piensan que es Elías, este predecesor profético de la escatología del día del Señor que habla Malaquías. Y otros pues se fueron así como que a la vieja confiable, decir: pues puede ser uno de los profetas, ¿no? Con esa no ha de fallar. A Moisés se le prometió que iban a haber profetas y puede ser que este sea el profeta prometido a él. Deuteronomio 18 habla de eso. Ahora, estas valoraciones, digamos que son positivas, son favorables hacia Jesús. No es algo hereje, por decirlo así. Cada valoración de quién creen que ustedes que soy es algo positivo y es algo, sí, positivo. Pero es muy parecida, hermanos, a la de aquellos que hoy aplauden a Jesús como este gran maestro moral. O sea, se queda corto. Si le preguntan: oye, ¿quién crees que soy yo, Jesús? Pues unos dicen que Juan el Bautista. Bueno, hay como que, pues sí, no, que un profeta, pues sí, pero como que no le llegaron, ¿sí? Estaban muy tibios en su respuesta. Y hoy pasa lo mismo. Tú le preguntas a cualquiera, inclusive cristianos, ¿quién es Jesús? Y te dicen: es mi maestro, es mi maestro moral, ¿no? Mi sensei. Es el ejemplo del que todos tendrían que copiar. Todos tendrían que ser como Jesús. Entonces la respuesta se queda corta. Lo honran de alguna manera, pero están tergiversando realmente quién es Jesús. Tanto los discípulos como hoy. Lo aplauden de cierta manera, pero están negando quién realmente es Jesús. Entonces la pregunta obligada, o la pregunta que no se puede zafarse y que requiere una respuesta precisa y una respuesta que sea aceptable, él les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y luego les vuelve a hacer otra pregunta, o sea, les hace la pregunta como en dos tiempos, lo que dicen los demás y lo que ustedes piensan de mí. Jesús fue muy astuto al hacer esta pregunta, pues era Dios, es Dios. Pero son de esas preguntas que luego el pastor te hace que no sabes si decir sí o no. ¿Sí te ha pasado? Que les hago una pregunta y dicen, ¿está bromeando o está serio? Si digo que sí, voy a perder. Si digo que no, voy a tener que dar una explicación. Algo así les hizo Jesús, porque es menos bochornoso o desalentador para los discípulos, pues aventar por el frente las opiniones de los demás que arriesgarse ellos a declarar su propia opinión o sus propios pensamientos de Jesús. Era la vieja confiable. Oye, ¿quién crees? ¿Quién dicen los demás que soy? Pues dicen esto, dicen lo otro. Pero más que una pregunta psicológica de Jesús, hay más que eso. La percepción de las demás personas sobre Jesús iba desde la simpatía hasta la hostilidad. No había algo uniforme en lo que pensaba la gente de Jesús. Pero estas dos fases de la pregunta de Jesús le están exigiendo a los discípulos que formen y que expresen su propio juicio sobre Jesús, en lugar de estarse limitando a apoyar las opiniones de los demás. Es decir, sepárense de la opinión mayoritaria, de la opinión de los demás, y arriésganse a tener una confesión personal de mí. Algo así les está diciendo Jesús. Porque hay una gran diferencia en las respuestas. Tú y yo podemos ser instruidos en confesar algo por lo que piensan los demás, por los juicios de otros. Pero aquí delante, o sea, en este tema de Jesús, el declarar que Jesús es el Cristo depende de una confesión personal completamente del creyente. Nosotros como creyentes no podemos confesar a Jesús por lo que los otros lo confiesan. O sea, no te puedes ir con lo que dice la bola. Platicaba con la maestra de los adolescentes. Hay que llevar a los muchachos a que empiecen a preguntarse quién es Jesús por ellos mismos, no por lo que sus papás les enseñaron, no por la tradición de venir todos los domingos. Pícales en la llaga, ¿verdad? ¿Qué te dije? No es literalmente papás, pero sí es como pregúntales. ¿Quién es Jesús? Ellos tienen que confesar personalmente como creyentes en algún momento, y eso es obra del Espíritu Santo, claro está, pero se requiere una confesión personal. En estos temas no te puedes dejar llevar por lo que dicen los demás. Digamos que haber comparado a Jesús con estas figuras estelares de la ilustre historia de Israel como Juan, Elías o el profeta prometido, pues son inadecuadas. Es inadecuado. Decir que Jesús es como estos, como hoy lo seguimos escuchando tan constantemente, que es el mayor maestro, que es el mejor ejemplo moral, pues pudiera ser un honor para Jesús o un buen cumplido. Pero hermanos, eso está negando la singularidad de nuestro Señor y lo está poniendo en otras categorías. Por eso hay tanta confusión hoy. Por eso muchos dicen que Jesús es lo mismo que el Dios de su predilección, ¿no? Es que el budismo es lo mismo que el cristianismo, porque todos son morales. Todos nos dicen que vamos a ir al cielo. Todos nos dicen que nos portemos bien. Ahí hay un gran error. Ahí hay un gran error. Ahora, esto demanda una respuesta pues que tiene que ser aceptable. Jesús no está contento con lo que piensan los demás de él y con lo que dicen los demás de él. La misión de Jesús no es ver cómo está posicionado en las encuestas, sino el juicio de cada persona, de cada uno de sus seguidores a los que él ha llamado. Si él ha llamado a alguien, él quiere que ese alguien lo confiese. Dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Le está diciendo a sus 12,
a sus íntimos. Cambia la intensidad de esto. Ahora yo quiero que ustedes me digan, no lo que dice el pópulo, ustedes que han caminado conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? Si los discípulos iban a empezar a desempeñarse como iniciados en el apostolado y que ya comprenden el secreto del reino de Dios, pues solamente lo van a poder hacer si saben, si entran y penetran en la verdadera identidad de Jesús y comprenden el propósito para el cual Él ha venido. Identificarlo como Juan el Bautista, como Elías o como alguno de los profetas está más cerca de estos Jesuses que actualmente la crítica histórica, el racionalismo, el feminismo, las teorías racistas o los modelos de la sociología actualmente identifican a Jesús. A los compañeros de Jesús, a sus 12, a sus íntimos, se les está pidiendo que emitan un juicio sobre la autoridad divina de Jesús, de la que ellos han sido testigos y han experimentado. Los discípulos ya no podían seguir recogiendo más pruebas. Ya no era el tiempo de llegar a más deliberaciones, a tener un tiempo de observaciones, de discusiones, vamos a tener un debate para ver quién es Jesús entre los 12 y llegar a una conclusión. Ya no había tiempo de eso. Los discípulos tenían que pasar de su condición de receptores pasivos a participantes activos. Hermanos, en algún momento todos los que han escuchado el nombre de Jesús, tienen que empezar a excavar en lo profundo de su persona, en lo más hondo de sí mismos y arriesgarse a tomar una decisión que va a suponer en un compromiso con Jesús o en una ruptura con la identidad y la misión de Jesús. No hay vuelta de hoja. Quiero abrir un paréntesis, hermanos. Si te estás durmiendo, ve a lavarte la cara. Este es un sermón muy importante en el Evangelio de Marcos. Toma agua, toma café, ve, lávate la cara, regresas y pones atención. Estás escuchando la palabra de Dios. Dios te está discipulando en estos momentos. No tomes a menos el sermón, por favor. Amén. Gracias, hermanos. Cierro el paréntesis. Ahora, Jesús no aceleró las cosas. No sabemos cuánto tiempo llevaban los discípulos con Él, pero ya tenían meses, ya habían pasado, pues no sé si un año, por ahí así, o un poquito más. Jesús no quiere que lo elijan con base a los rumores o al sentimentalismo que puede tener que había llegado el Mesías, sino con la experiencia de vivir con Él, de caminar con Él. Los 12 lo vieron enseñar, lo han visto curar, lo han visto relacionarse con las autoridades y cómo responder ante eso. De la misma manera que tú has visto lo que Jesús ha hecho en otros. Te acabo de dar un testimonio de la providencia milagrosa del Señor en la vida de Diana. Tú sabes eso, ya lo sabes. Si no crees en eso, entrevístate con Diana y dile, oye, ¿cómo estuvo lo de la bala? Y para que te diga cómo los doctores nos explican cómo se salvó su vida. ¿Ok? Tú sabes de lo que Jesús ha hecho en otros. Ahí está la vida de mi esposa. Y tenemos aquí, podemos pasarnos unas 5 horas hablando de testimonios en la vida de cada uno de ustedes, o en la que hizo en sus abuelitos, o en sus papás, o en sus hijos, de lo que Dios, de lo que Jesús ha hecho en ustedes. Y lo que ustedes han escuchado directamente desde su palabra. Si tú quieres seguir el camino con Él, no puedes permanecer como espectador. Tú ya debes desear participar activamente con Jesús. No en lo que dicen tus papás de Jesús,
no en lo que dicen otros que se ven muy teólogos, sino en tu experiencia tuya con Jesús, el Cristo. Para estos, el camino a Jerusalén iba a implicar un camino de sufrimiento. Para los discípulos que iban a participar con él, se les iba a requerir una comunión basada en la fe. Jesús les está preguntando: ¿quién dicen que soy yo? Esta, hermanos, es la pregunta central del Evangelio de Marcos y en sí de toda la exposición de lo que es el Evangelio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el significado de la esencia de nuestra fe que está contenido en la respuesta que demos. La respuesta que tú des va a tener contenida tu fe. Pedro inmediatamente le dice: Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. Hasta ahora solo Dios y los demonios habían reconocido a Jesús como el Mesías en el Evangelio de Marcos. No había entrado un actor humano a declarar que Jesús era el Mesías. Entonces, pues Marcos, el autor, le atribuye a Pedro ese feeling, esa intuición pero su confesión resulta que es la confesión de los 12, de los 11 restantes. Fíjate, porque Pedro confiesa esto y Jesús les advierte a todos que no digan. O sea, Pedro fue como el que dijo: bueno, yo voy a hablar por todos, ¿ok? Tú eres el Mesías, tú eres Jesús, el Cristo. Dice, pero Jesús reprende a todos, les advirtió a todos. Había una falsa concepción del Mesías compartida por los 12. Y esto, hermanos, era una amenaza para ellos en su fe. Pedro y los 12 rechazan las opiniones de las multitudes y de los líderes, y eso es un buen paso, aunque todavía estaban pues medios chuequitos y desentonados. Dieron un gran paso en reconocer, y eso es algo que al menos todos aquí tenemos que hacer hoy: reconocer que Él es el Cristo. No entiendo qué significa que Él es el Cristo, pero en mi corazón yo sé que Él es el Cristo. Por ahí va la cosa con los apóstoles. Hoy tenemos visiones populares y de moda de quién es Jesús. Todo mundo tiene que rendirse a Jesús. La palabra es clara, es coherente. Nadie que se enfrente a la palabra termina igual. Nadie. La palabra tiene poder. Y tú y yo en esta época, en el 2024, tenemos que estar resistiendo las tendencias. Híjole, no prendí el cronómetro. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto? 33. Me avisas a la hora, por favor. Sí, hermanos, predicamos 1 hora más o menos aquí. Entonces, tranquilos. Hermanos, tenemos que resistir las tendencias de moda. Nosotros nos tenemos que apoyar en la palabra contra cualquier definición defectuosa de Jesús. Nosotros tenemos que declarar de manera personal, de manera pública y de manera orgullosa nuestra lealtad a Jesús, proclamando que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el único Salvador del mundo. Nadie se puede apenar de eso, en ningún lugar, con ninguna persona. Y si te está pasando, aguas, algo está pasando en ti. Nosotros no sabemos qué impulsó a Pedro a lanzarse así, a decir esto, a declarar a Jesús como el Mesías, pero tenemos una idea de por qué lo hizo. Obviamente Jesús estaba identificado con muchas ideas asociadas de lo que ellos esperaban como un Mesías, alguien que los iba a liberar, alguien que les iba a dar paz, pero está rechazando todas esas
ideas asociadas que tienen que ver con un poder militar o con el dominio. Eso no lo entendían los apóstoles. Eso no lo entendían. Cuando Pedro declara a Jesús como el Cristo, sí le está dando un título apropiado, pero lo entiende de manera equivocada. Le pone el título, pero él está esperando otra cosa de Jesús. La visión espiritual de Pedro y de los 12 mejoró, pero sigue estando borrosa, ¿sí? Como cuando te ponen tus lentes y te dicen, ¿qué ve ahí? Y tú, nada. Ya traes lentes, ya ves que enfrente hay letras, pero las sigues viendo borrosas. Así pasó con Pedro y los apóstoles. Lo que viene es que Jesús se va a poner un mandil de siervo en lugar de portar la espada que ellos estaban esperando. Jesús va a practicar el sacrificio por encima de la venganza que ellos deseaban. Jesús no va a infligir ningún sufrimiento, sino que Él va a sufrir Él mismo por rescatar a muchos otros. Amén. Jesús, como el siervo de Dios, al momento tiene que permanecer oculto para poder cumplir su encargo divino. Pedro no sabe esto. Por eso Jesús le dice, cállate. No quiero que una falsa noticia mía, un malentendido, vaya a despertar una idea revolucionaria en toda la banda que está ahí. No quiero eso. Jesús tenía que comenzar a enseñarles el verdadero evangelio y el significado del evangelio en la confesión de Pedro. Obviamente, hasta el momento, y todavía faltaba otro pedazo, los discípulos no están preparados para ello. Pero eso lo veremos conforme avanzamos. ¿Ok? Punto 2. Aprendamos y afirmemos los caminos de Dios, no los de los hombres. Aprendamos y afirmemos los caminos de Dios, no los de los hombres. Del capítulo 1 de Marcos hasta el 8:30, la confesión concluyente es: tú eres el Cristo. Del versículo 31 del capítulo 8 hasta el capítulo 16 y que acabe, toda la confesión del evangelio de Marcos va en función de tú eres el Hijo de Dios. La primera, tú eres el Cristo. Aquí es tú eres el Hijo de Dios. Y se va a desarrollar el tipo de Mesías que va a ser Jesús. ¿Qué tipo de Mesías es? ¿Me puedes poner la portada de la serie, por favor? Un Mesías sufriente, un siervo sufriente. Por eso le pusimos este título, hermanos. Perdón que nos hayamos tardado tanto en explicarlo. 8 capítulos tratando de explicar por qué le pusimos ese título a la serie, pero por eso le pusimos. Porque Jesús empieza a revelarse en que Él va a ser el Mesías sufriente. Entonces la primera mitad del Evangelio de Marcos se ha centrado en quién es Jesús. El Evangelio de Jesús nos dice que el Rey ha venido, que nuestra respuesta tiene que ser arrepentirnos y creer. Entonces la primer confesión que viene de adentro de Pedro, que le dice tú eres el Cristo, esa es como que la primer confesión. Pero la segunda parte de la confesión se tiene que centrar en lo que Jesús vino a hacer. El Evangelio, el concepto del Evangelio nos dice que el Rey debe morir. Y nuestra respuesta a esa definición es tomar nuestra cruz y seguirle. La confesión final que vamos a ver al final de este Evangelio es una confesión culminante, fulminante y arrolladora, porque viene de un externo, un centurión gentil romano que dice: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Es la confesión final que vamos a ver después. Un rey que muere no es lo que esperaban, no es lo que querían los judíos, pero sin embargo es lo que necesitaban con desesperación y ellos no lo sabían. Hermanos, los caminos de Dios a menudo son difíciles, pero son muy claros.
Jesús está iniciando esta nueva etapa de educación con sus discípulos, pero ya es tiempo de que se gradúen. Ya están muy grandulones, aunque no estén preparados. Eso pasa con nuestros hijos cuando salen de la primaria y entran a la secundaria. Ya están medios, no están listos, pero ya tienen el tamaño y la edad para irse a la secundaria. Y lo mismo cuando pasan de la secundaria a la prepa, ¿no? Se creen muy poderosos, muy grandotes, pero todavía están inmadurones. Así es lo mismo. Ellos ya se tenían que graduar. No están listos, no están preparados, pero ya tienen que salir, tienen que empezar a prepararse. El versículo 31 dice: Jesús comenzó a enseñarles. Ahora sí les empieza a decir el evangelio, que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Púmbale, ahí está, definición del evangelio. ¿No sabes dónde está? Ya sabes dónde está. 8:31, ahí hay una primera definición del evangelio dentro del evangelio de Marcos. Jesús tenía una tarea muy difícil por delante que enseñarle a sus 12 queridos y amados, que era el verdadero significado del Mesías. Esto es impactante para ellos. Ponte en su lugar. Jesús les empieza a hablar por fin de su condición mesiánica, pero resulta que no es lo que ellos esperaban. Está redefiniendo el punto de lo que significa un Mesías, de lo que ellos creían, con lo que Él viene a hacer. Jesús no fue ese esperado maestro mesiánico que iba a restaurar y a exponer la Torá en la vida judía, sino más bien un Mesías, un maestro que resulta que enseña con parábolas confusas, que son muy interrogativas, todo sobre la llegada del reino, todo tiene que ver con la cercanía de su amor y con perdonar a pecadores. O sea, estamos esperando otro tipo de Mesías. Él no muestra la típica autoridad mesiánica de cómo gobernar como rey, cómo restaurar y purificar el culto en el templo, ni expulsar a los gentiles de la vida judía. En lugar de eso, su autoridad se basa en quién es Él. Como hijo de Dios, Él está reinterpretando los mandamientos de Dios, presume que perdona los pecados, tiene poder sobre la naturaleza, habla por Dios y habla como Dios. Jesús es el Cristo, es el hijo davídico que vemos en el Salmo 2, es el hijo del hombre apocalíptico de Daniel 7. Jesús va a inaugurar un reino eterno sobre el cual va a gobernar como rey y como Señor. Y eso sigue vigente hoy. Pero resulta que el camino de Dios es muy diferente a lo que un mundo esperaba. Un mundo que exalta el poder, un mundo que exalta la comodidad. Es muy diferente. Hoy en día estas palabras siguen retumbando en nuestra sociedad. Jesús va a sufrir, o iba a sufrir. Para entonces, Jesús sería rechazado, especialmente por todo este tema de la religiosidad. Jesús sería asesinado e iba a resucitar 3 días después. Todo eso era necesario y tenía que ocurrir de manera invariable. Es lo que las Escrituras habían prometido y por lo que Jesús vino. Esto es lo que el pago del pecado demanda. Y nosotros no podemos proveer solución a esto. Aquí es donde la ley de Dios y el amor de Dios se encuentran. Es donde el juicio y la gracia se unen. El significado y la vida y la misión de Jesús no tiene que ver nada con la victoria o con el éxito, sino con el rechazo, con el sufrimiento, con la muerte. Hermanos, cuando Jesús habla sobre su identidad y sobre su misión, nosotros podemos resumirla en: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Nunca Israel había escuchado que un Mesías tenía que sufrir. Obvio, hay una relación del siervo sufriente de Isaías,
pero no hay pruebas en sus textos externos que hablen de que el siervo del Señor se iba a asociar con el Mesías, y que tampoco hay ningún tipo de alusión en sus documentos extrabíblicos de que iba a haber un sufrimiento expiatorio del Mesías. No les empataba con su información. El sufrimiento previsto por Jesús no es considerado de alguna manera con lo que es el sufrimiento que ellos leen en los Salmos. Ellos no entendían esta relación, aunque ahí viene. Los discípulos estaban empezando a entender, o iban a empezar a entender, que el camino a Jerusalén iba a ser un camino amargo, que le esperaba algo fatídico a Jesús, algo ordenado por Dios. El ordenamiento de Dios era: mi hijo tiene que sufrir. Y esto no les cayó bien. Hay un teólogo suizo llamado, ya se murió, Edward Schweitzer, que habla sobre el sufrimiento de Jesús. Quiero leértelo, pon atención. Dios es precisamente Dios porque puede hacer lo que la humanidad no puede hacer. Dios puede dejarse rechazar, rebajar y empequeñecer sin caer por ello en un complejo de inferioridad. Quien comprende el sufrimiento del Hijo del Hombre comprende a Dios. Y es ahí, y no en el esplendor celestial, donde se ve el corazón de Dios. Hermanos, sin duda, lo sabemos todos, los caminos de Dios son a menudo difíciles. Pero es claro, todos ya sabemos esto. Nadie puede decir que no le avisaron, menos a partir de hoy. Ahora, también la voluntad de Dios regularmente es un reto. Para todos es un reto la voluntad de Dios. Todos decimos: Señor, haz tu voluntad, pero que no me duela. Haz tu voluntad, pero que no sufra. Hermanos, si sufres o no sufres, no importa, la voluntad de Dios es perfecta. En el versículo 32 vemos que el sufrimiento, el rechazo, la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre son el contenido esencial de esta idea del Mesías en Jesús, aunque a muchos no les guste. Al día de hoy a muchos no les gusta este Jesús. Jesús les dice, bueno, te leo, y les decía estas palabras claramente. Claramente tiene un contexto de valentía, de audacia, una connotación de valentía, de audacia, de hacerlo con confianza. Jesús les estaba hablando con audacia a sus discípulos. Hasta el momento todo lo que Jesús les había dicho a sus 12 era como un secreto mesiánico, como un misterio del reino. Pero ahora por primera vez la palabra que les está diciendo Jesús tiene que ver con la necesidad de la pasión y el sufrimiento que Él va a tener. Les está anunciando la cruz. Y esto es central. Ahora, hay algo importante en este documento que a veces no tomamos el tiempo, pero en el versículo 33, si Pedro fue una fuente clave para que Marcos escribiera el evangelio, es su evangelio, este relato de la reprimenda de Jesús a Pedro está procediendo del propio Pedro. Hermanos, estamos delante de un relato de un testigo ocular. Y a veces leemos así de corrido. Esto es históricamente es importante. Lo que estamos leyendo proviene directamente de alguien que estuvo con Jesús. No hay que dejar pasar esos detalles que vienen en la palabra. Pero bueno, fiel a su temperamento, Pedro, pues él retrocede ante la idea de un Mesías sufriente. Él tenía una idea popular del Mesías triunfante. Esto era lo que había en la naturaleza de Pedro. Y por lo mismo él se siente obligado a corregir a Jesús. Y oye, no. Esto no es así. Pedro se lo toma muy en serio. Pero Jesús también se lo toma muy en serio.
y les empieza a explicar el significado del Mesías. Y esta palabra reprender se utiliza regularmente o habitualmente para reprender a los demonios, que es la peor y la más extensa forma del mal. Y al usar esta palabra, Pedro denota su grande y enorme error mental que tiene sobre Jesús y sobre el mesianismo sufriente. Llevaba un año viviendo con él y no entendía eso. Pedro y los otros. Pedro y los otros están de acuerdo con que Jesús era el Cristo, pero no están de acuerdo de que él tenía que ir a la cruz. Así como Jesús reprendió a los demonios, Pedro ahora quiere reprender a Jesús con esta connotación tan severa. Y creo que fue una mala decisión. Pedro recibe una rápida y contundente respuesta. Jesús trata a Pedro como si fuera Satanás. Jesús trata a Pedro como si fuera un endemoniado. Es duro tal vez, pero está justificado y era necesario. Así como Satanás en la tentación del desierto, Pedro le está ofreciendo a Jesús la corona sin la cruz. Obviamente el plan de Dios era mejor que eso. Cuando los discípulos juegan a ser Dios en lugar de seguir a Jesús, hermanos, esas intenciones son satánicas. Y muchas veces no lo vemos así. Leemos esto como una historia, así muy normal, un cuento de hadas, donde el malo se quiere interponer. Pues sí, el malo se quería interponer. No perdamos eso de vista. Jesús y Pedro, Dios y la humanidad están cruzados en sus propósitos. La discusión es la cruz. Para Pedro, que el Hijo del Hombre tiene que morir es completamente impensable, pero para Jesús es completamente inevitable. Hermanos, muchas veces como Pedro, nosotros queremos un Jesús que se ajuste a nuestra agenda. Pedro pensó conocer a un Mesías que debía ser modelado y redefinido por lo que él creía, ajustado a su concepción. Y yo te pregunto, ¿no somos regularmente culpables de hacer lo mismo? Es que yo quiero un Jesús que yo pueda controlar, uno que se ajuste a mi imagen y a mi semejanza. Y no, hermanos, tú y yo tenemos que aprender y afirmar los caminos de Dios y no los caminos de la carne o los del hombre o los que nos convengan a nosotros. Y posiblemente no lo entendamos del todo. Y posiblemente no es fácil y tampoco es seguro seguir este camino. Pero es lo mejor. De hecho, es lo perfecto, porque está definido por Dios. Está diseñado por Dios. Amén. Ok, punto 3. Entendamos y aceptamos que Jesús nos llama a morir. Y aquí es donde empieza a ponerse muy difícil la cosa. Ya sabemos que los caminos de Dios son regularmente difíciles, pero son claros. Son un reto, porque siempre los caminos de Dios son perfectos. Y la pasión de Cristo refuerza estas verdades, hermanos, estas verdades bíblicas. Cuando más bien confiamos que la voluntad de Dios es perfecta, aunque pueda no ser segura. Abrazamos el llamado de Jesús a seguirle y morir para que nosotros en realidad podamos vivir en verdad. Hermano, te pregunto, ¿abrazas el llamado de Jesús a seguirle y a morir a ti? Sé que está muy padre la alabanza allá arriba, pero en medio de esos gritos de júbilo de allá, te pregunto, ¿abrazas tú el llamado de Jesús a seguirle y a morir a ti? La vida egocéntrica tiene que morir. Tener una visión equivocada de Jesús, del Mesías,
conduce a una visión equivocada del discipulado, hermanos. En este punto, el versículo 34, el tema pasa de Jesús a sus seguidores. Marcos, de manera brusca, introduce a una multitud ahora, dando a entender que Jesús dice ahora, lo que dice Jesús ahora se lo dice a todos los discípulos. Tú sabes que Jesús tenía más discípulos que solo 12, y ahí estaban. Ahora Jesús se abre a todos sus discípulos, no solo a los 12. Mira, no se puede seguir a Jesús si no es por el camino de la abnegación y de la cruz. Te lo repito, no puedes tú seguir a Jesús si no es por el camino de la abnegación y de la cruz. Hermanos, este es el centro de tu fe. Yo no sé qué concepto tengas de Jesús. Yo no sé cómo te lleves con Jesús. Yo no sé qué creas acerca de Jesús. Pero si en tu definición de cristianismo no está la abnegación y el camino de la cruz, algo está mal en tu teología bíblica. Algo está mal. Nuestra cultura hoy está expuesta al símbolo de la cruz. Todos conocemos cruces por todos lados. Unos se las cuelgan, otros, se la cuelgan en el cuello, otros en la oreja, otros se hacen tatuajes de la cruz. Inclusive tenemos figuras en nuestro vocabulario, así como retóricas de lo que significa, ¿no? Llevar la cruz es como soportar algo difícil. Los esposos dicen, es que es una cruz cargar con ella, pastor, ¿no? O las esposas también dicen, es que ahí está mi cruz, pastor, ¿no? Bien dormidote. Todos tenemos mucho contacto con este tipo de cruces. Pero el símbolo de la cruz en el siglo I era muy diferente, hermanos. El símbolo de la cruz en el siglo I no causaba risas. Una imagen de extrema repugnancia. La cruz era un instrumento de crueldad, de dolor, un instrumento de deshumanización. Era algo vergonzoso. La cruz simbolizaba esta odiada opresión romana y estaba solo reservada para las clases sociales más bajas. Este era el aspecto más visible y en la época omnipresente del aparato de terror de Roma. Estaba diseñado especialmente para castigar a criminales y para sofocar rebeliones. En los tiempos de Marcos, cuando Marcos escribió esto, Nerón crucificaba y quemaba cristianos acusados falsamente por haber incendiado Roma en aquel incendio. Entonces, la imagen de la cruz tiene que significar un reclamo total de la lealtad de los discípulos de Jesús y una total entrega de todos nuestros recursos, todo lo que somos a Jesús. No pienses en dinero nada más. Todo lo que tú eres es entregarlo a Jesús. En la iglesia primitiva, esto no era teoría. Ya te lo dije, cuando el Evangelio de Marcos escribe, había cristianos que eran crucificados. Entonces, lo que está diciendo aquí tiene un peso tremendo. El llamado de Jesús a la abnegación, al sufrimiento mediante la imagen de la cruz, pues le está recordando a toda la comunidad de Marcos que están viviendo bajo la adversidad de Nerón, que no era un abandono de parte de Dios. Gracias, ya llevamos una hora, todavía me falta. No se desesperen, hermanos, esto es importante. Lo que está simbolizando aquí es una identificación a la fidelidad al camino que debemos tener por Jesús, hermanos. No es cosa sencilla.
Jesús en este pasaje te está exponiendo a ti a lo que significa la vida cristiana normal. Los fundamentos de un discipulado en Jesús que hoy, tristemente, la sociedad, en lugar de ver algo normal, nos llama radicales. Hoy, si tú eres cristiano, te dicen, eres un radical, eres un fanático. ¿Qué? ¿Morir por Jesús? ¿O qué? ¿Sacrificarte? ¿Dar tu dinero? ¿Dar tus recursos? ¿Tu tiempo? ¿Tu espacio? No, eso es radicalismo. El sufrimiento en la vida cristiana no es radical, hermanos. El sufrimiento y la abnegación y la muerte y cargar la cruz en la vida cristiana es lo normal. Es lo normal. ¿Quién sufre aquí? Levante la mano. Alta, sin pena. ¿Quién está sufriendo? Es normal. ¿Quién no está sufriendo? Levante la mano. Tienen miedo que les diga anormales, ¿verdad? Ser discípulo de Jesús requiere 3 cosas esenciales. Lo primero, hermanos, es negarse a uno mismo. Renunciar al derecho de ser autónomos. Los cristianos somos a veces muy orgullosos. Regularmente, casi siempre. Y le inyectamos así como que mucha soberbia, ¿no? Y si nos falta soberbia, por acá le inyectamos arrogancia. Por la libertad que el Evangelio nos ha dado, nos tomamos atributos que no nos corresponden y nos declaramos autónomos. El pastor podrá decir una cosa y la Biblia podrá exigir otra, pero yo hago lo que yo quiera. Porque yo tengo una relación con el Señor. No hay nada más chueco que lo que acabo de decir. Pero soy autónomo. Yo decido. Y a veces hasta ridiculeces del tipo de versión que leemos. Podrá leer una, pero yo leo otra porque soy autónomo. Es algo burdo. Hay cosas más esenciales que eso. Negarse a uno mismo es renunciar al derecho de ser autónomos, hermanos. Eso es vivir como Cristo nos quiere dirigir. Es atesorar y valorar a Jesús más que a uno mismo, más que a nuestras comodidades, más que a tus derechos constitucionales, más que a tus derechos de identidad, más que a tus aspiraciones, haciendo morir el ídolo del yo. Este es, creo que, el ídolo más temible y grande que cualquier cristiano tendría que cuidarse. Tenemos que decir no a nosotros mismos y sí a Jesús. Suena muy trillado, ¿pero lo haces? ¿O sigues en tu caparazón de autonomía? Yo decido, o Cristo decide. Yo me voy para allá, o qué dice Dios al respecto. Que me voy a casar con ese, no está Ángel, no vino Ángel. Me voy a casar con este angelito. Es lo que tú quieres, pero no sé si es lo que quiera Dios. Segundo, tomar nuestra cruz es simplemente morir. El mismo pasaje que estamos leyendo, pero en Lucas 9, añade las palabras cada día. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Morir a nosotros cada día. Hermanos, esto no es normal. Esto no es natural en el ser humano, pero es necesario para un discípulo de Cristo.
Y hay que aceptar, hermanos, que es una muerte lenta y dolorosa. Acabar con nuestro yo. Si tú eres autónomo y eres arrogante de que solo tu yo es lo más importante, pues sí va a ser lento y doloroso, muy doloroso. 3, seguirle. ¿Estás dispuesto a creer y obedecer a Jesús? Y todos dicen, amén. Sí. Ok, si faltan los domingos pecas. No, espérate, es que tenía un bautizo, pastor. Es que tenía el juego. Es que juegan los Yankees. Es que soy el capitán. Es que el niño tiene fútbol. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer y obedecer a Jesús? Amén. Entonces tienes que obedecer todo lo que viene aquí. Jesús escribió esto. No, es que el Espíritu Santo le inspiró. Bueno, es un Dios trino, hermanos. Jesús. Esto tiene que ser radical, no cómodo, no si te gusta, no si te place, no si, no es que esta doctrina acá está muy radical. Pues sí, el cristianismo es radical, completamente anticultural, no es cómodo. Esto implica una muerte diaria a nuestra vida egocéntrica, diaria. Si querías escuchar otra cosa desde este púlpito al respecto, no la vas a lograr escuchar nunca. El cristianismo es radical. Sí, pero es que tú eres pastor y de tiempo completo y pues ni modo que tú no seas radical. Tú tienes que ser radical porque eres el pastor. Hermanos, somos ovejas del mismo corral y a todos se nos mide con la misma vara al respecto. No hay forma. ¿Eres creyente en Cristo? Tienes que ser radical en tu fe y seguirle y morir y cargar tu cruz. Diario. Tenemos que morir. El que guarda o atesora su vida por encima de todo, dice Jesús, la va a perder. Ese que le juega a lo seguro y considera su existencia más importante que Jesús, pues va a perder todo. Jesús le va a quitar la vida eterna. Pero el que da su vida por Jesús y el Evangelio realmente va a salvar su vida. Es lo que está diciendo Jesús a partir del 35. Seguir a Jesús, hermano, es arriesgar todo. ¿Alguien ha hecho carne asada aquí? ¿Sí? ¿Echas toda la carne de un jalón? No, porque pues aquel no ha llegado, no trajeron las cebollitas, la salsa no está hecha, no comen tan rápido. Unos sí, pero otros no. No echas toda la carne al asador. Bueno, con Jesús es echar toda la carne al asador. Es como cuando juegas cartas que dices mi resto. Eso es dar la vida por Jesús, y el Evangelio es todo, arriesgar a todo, tu seguridad, tu protección, tu satisfacción en este mundo, todo. Hermanos, Él nos promete que nos va a llevar a obtener una recompensa que este mundo nunca nos va a poder ofrecer. No te guardes, no hagas guardaditos, arriesga todo por Jesús, todo. Mira, lo de menos es que te digan que no te cases con esta mujer o no te cases con este hombre, es lo de menos. Hasta es por tu bien. Lo demás es mucho más importante, tu fe, tu obediencia, tu discipulado con Jesús. Hermanos, hay una vida que vale la pena dar para la gloria de Dios y el Evangelio. Y esa es morir a uno mismo para que otros puedan vivir. Porque ¿qué crees? Tú eres la herramienta que otros van a ver para que se acerquen a Jesús. ¿Qué ven en ti? ¿A un discípulo de Jesús que da todo por Jesús o a un mediocre? ¿A quién ven esas personas? ¿A quién ven?
a un radical por Jesús, a un fanático de Jesús. No está malo que te digan fanático de Jesús. Unos son fanáticos del Cruz Azul, que ayer ganaron. Felicidades, hermanos. Aprovéchenlo, no les va a durar mucho. Otros son fanáticos de los Yankees, y ahí sí sales con tu gorra, tu playera, ¿no? Casi sales de Spikes al centro, ¿no? Eres un fanático de los Yankees o de tu cantante favorito, del que tú quieras. Te pones la playera de, ¿cómo se llama esta mujer? Britney Spears, no. La nueva Taylor Swift, ¿no? Te pones la playera y no te da pena andar en el centro con tu playera que dice Swiftie. No te da pena. Si te ríes es porque has de tener una. ¿Y por qué no eres así de radical fanático con Jesús? ¿Por qué? ¿Qué ven los otros en ti? Este teólogo de apellido Packer, muchos lo conocen, dijo: hay de hecho dos motivos que deberían impulsarnos constantemente a evangelizar. El primero es el amor a Dios y la preocupación por su gloria. El segundo es el amor al hombre y la preocupación por su bienestar. Hay otro teólogo, un misionero que se apellidaba Stott, misionero en Oriente, que dijo: ¿nos atreveremos a confiar en nuestro Dios? Sí, y lo haremos con su indecible alegría, cantando en voz alta en nuestros corazones. Moriremos 1000 veces antes confiando solo en nuestro Dios que vivir confiando en el hombre. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Alguien que puede decir esto? Que tu mayor preocupación es el amor a Dios y la preocupación por su gloria. ¿Estás preocupado porque Dios reciba la gloria? ¿O le estás robando la gloria a Cristo con tu arrogancia, con tu orgullo? Tú puedes decir eso, que tú puedes morir 1000 veces antes de confiar solo en Dios o confiar en el hombre. La exigencia de Jesús, hermanos, es total, es exclusiva y es exhaustiva. No hay más. No puedes ir a medias tintas. No puedes. Con Jesús no es así. Una elección: Cristo o tu propia vida. Cristo o solo tú mandas en tu casa. Solo tus chicharrones truenan en tu vida. Yo decido. Yo sé qué carrera voy a estudiar. Muchos cometimos el error de: voy a estudiar esto porque esta carrera ganan más, ¿no? Hasta hay artículos, hay revistas de las mejores universidades, las mejores carreras. Esta carrera en el 2028, cuando te gradúes, va a ser millonario. Y ninguno dice: ¿y qué querrá Cristo que yo estudie por amor a su gloria? Para que ahí donde me tenga lavando platos o limpiando caries o cuidando viejitos, yo sea luz para su gloria. Yo no lo hice, hermanos, perdón, pero es la verdad. Y creo que no es el común, porque no somos radicales, porque somos orgullosos, somos soberbios, somos individualistas, somos autónomos, y yo decido que aquí voy a ganar más dinero. Terminas como pastor. Yo estudié finanzas. Nunca ejercí la carrera financiera, me dediqué a la reingeniería de procesos y bueno, terminé como pastor, ¿verdad? Tú puedes ser yo. Esto es radical. Nuestras vidas egoístas, hermanos, tienen que morir. Tenemos que ver la muerte como una recompensa, hermanos. Ayer les preguntaba a los de la clase que van rumbo a la membresía: hermanos, ¿estás listo para morirte hoy? Las respuestas en su mayoría fueron: no me he casado, dijo uno. Bueno, más o menos dijo eso. Todavía me falta. ¿Dónde andas? No te veo. Todavía me falta. Mira, sus papás se ríen. Chin, ya dije quién. No, todavía no estoy listo. Espérate, que se espere tantito el Señor.
No, hermanos. Un cristiano tiene que estar listo para partir con el Señor hoy mismo, porque somos radicales. Queremos estar con Jesús ya. Y no quiere decir que esté malo que te quieras quedar aquí porque te quieres casar. No es malo, ¿sí? Pero no puedes hacer ni un ídolo de esto. Y tampoco del otro. Tienes que ser centrado en Cristo. Pero nuestro egoísmo tiene que morir. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? De nada. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada. El pastor John Piper lo ilustra de manera majestuosa. Quiero leértelo. ¿Qué es lo contrario de avergonzarse de alguien? Estar orgulloso de la persona, admirar a la persona, no avergonzarse de haber sido visto con esta persona. Es más, quiere ser identificado con ellos. Así que Jesús está diciendo: si tú te avergüenzas de mí y del precio que pagué por ti, y no se está refiriendo a estos lapsos cuando no compartes tu fe, sino a un estado asentado en tu corazón hacia Él. Si te avergüenzas de mí y del precio que pagué por ti, si no estás orgulloso de mí y no me aprecias a mí y a lo que hice por ti, y quieres quedarte con las cabras que valoran más su reputación estando en el rebaño de las cabras que a mí, entonces así te veré cuando yo venga. Me avergonzaré de ti y perecerás con la gente que me considera una vergüenza. Hermanos, hemos rechazado a Jesús infinidad de veces y no nos hemos dado cuenta. Y muchas veces nos hemos dado cuenta y lo hemos rechazado y nos hemos avergonzado de Él. Ese no es el tipo de discípulo que Jesús quiere. Porque ese tipo de discípulo Jesús lo va a rechazar. Y si tú te avergonzaste de mí, yo me avergüenzo de ti. Y no podemos caer en eso. Esto es serio. No podemos caer en el radicalismo total de, bueno, pero pues, y la gracia y el perdón. Ten cuidado con eso. Quiero concluir con esto. Hermanos, la vida cristiana puede ser dura, pero el camino y el final son gloriosos, hermano. Nos espera una eternidad con Jesús. Ese es el gran motivo de los cristianos. La cruz, hermanos, está puesta sobre cada uno de nosotros los creyentes. Este sufrimiento de Cristo, la muerte, la tenemos que experimentar los cristianos, abandonando primeramente los apegos que tenemos a este mundo. Hay que ser sinceros que tenemos apego a este mundo porque somos idólatras. Morir al viejo hombre es el resultado de tu encuentro con Cristo. Cuando tú te subes a este tren del discipulado con Jesús, nos estamos entregando, te estás entregando a Cristo en una unión con su muerte. Estamos entregando nuestra vida a la muerte. Hermanos, la cruz no es el terrible final de una vida. Simplemente es el camino que nuestro maestro siguió y nosotros como sus discípulos tenemos que emular por obligación. Estamos obligados a hacerlo, somos sus discípulos. Cuando Cristo está llamando a un hombre y le pide que venga y muera, hermanos, es la misma muerte de Jesús que vivió y que nosotros tenemos que emular otra vez. Acuérdate cuando Jesús llamó al joven rico y lo convocó a morir. Porque solo el hombre que está muerto a su propia voluntad puede seguir a Cristo.
Si no, estás siendo hipócrita. Si no estás muriendo a ti, si no estás muriendo a tu voluntad y dices seguir a Jesús, algo está fallando en la ecuación. O estás mintiendo, te estás autosaboteando la mente. La realidad es que nosotros no queremos morir, hermanos. Esa es la realidad. Lo decía unos sermones atrás, ¿no? Predicaba de que a veces con el menor dolor estamos echándonos para atrás. Es por eso que Jesús y su llamado necesario de nuestra muerte nos está ya prometiendo y llevando a un mejor sitio, a un mejor lugar, a una mejor promesa. Cristo ya lo hizo. Cristo preparó el terreno y su carga es liviana. Entonces, no confundamos esto como una amenaza y un martirio. No, es claro que tenemos que vivir una vida abnegada. Es claro que tenemos que vivir una vida sumisa, humilde, porque Jesús así lo hizo. Hermanos, oremos constantemente, consistentemente, que todos aprendamos a morir por Cristo y por el Evangelio, para que nosotros, para que los demás puedan vivir de verdad. Que todos aprendamos lo que es vivir una vida cristiana normal. Esta vida cristiana normal es negarnos a nosotros, hermanos, cargar nuestra cruz y morir a nosotros diario. Diario, hermanos. Oremos. Señor, no queremos morir a nosotros mismos, esa es la realidad, y queremos pedirte perdón. Nos cuesta trabajo ser honestos con nosotros mismos porque tenemos muchos apegos a este mundo, porque regularmente, porque cotidianamente, Señor, estamos viviendo una vida autónoma, una vida independiente, o eso creemos estar haciendo, porque tenemos los suficientes años para creer tomar las mejores decisiones y se nos olvida que tú eres el hacedor, tú eres el que sostiene el universo y que nosotros somos unas viles criaturas y que tú eres el creador y que tú has definido el camino para seguirte y que tú eres el camino y la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Señor, ¿qué estamos haciendo? Señor, perdónanos porque hemos dejado esto de lado. Nos hemos olvidado de ti. Y nos gusta más vivir un cristianismo nominal porque nos gusta no ser católicos, porque nos gusta no ser ateos. Yo prefiero que me digan cristiano y cargar mi Biblia, pero no sigo los pasos de mi maestro. No seguimos tus pasos, Jesús. Nos llaman a una vida piadosa y vamos al otro lado, aunque decimos vivir una vida piadosa. Se nos llama a meditar en las profundidades y en las verdades maravillosas del Evangelio. Y honestamente no podemos orar ni 5 minutos porque o nos quedamos dormidos o usamos el celular o nos ponemos a trabajar porque la vida sigue. Señor, haznos ver de manera sobrenatural en nuestros corazones lo que significa tener una vida de sacrificio a Cristo, una vida en dependencia a Jesús, una vida que se niegue a sí mismo, una vida que cargue su cruz y que muera constantemente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te necesitamos, no podemos. No podemos. Queremos tener un verdadero amor
como tus discípulos. Queremos tener un verdadero amor por tu gloria, porque tú seas exaltado y reconocido ante todo mundo. Ayúdanos a nosotros a quitarnos del centro y ponerte a ti, Jesús. Y que si es necesario nos humilles hasta lo más profundo. Señor, preferimos sufrir eso a vivir una eternidad sin ti. Ayúdanos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, porque es Jesús, porque Él hizo los méritos, porque Él derramó su sangre y nosotros no podemos hacerlo. Por eso tenemos que pedirlo en su nombre. Por favor, Señor, destruye nuestro orgullo. Por favor, Señor, haznos humildes para que este mensaje quede grabado, Señor, y que durante la semana meditemos en este pasaje, Señor, profundicemos y que no nos distraigamos con otras cosas que pudieran parecer piadosas. Tenemos suficiente material para profundizar toda la vida en este mensaje. Ayuda a tu iglesia, Señor. Te amamos y otra vez te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono